partir cualquier proyecto de ciencia de datos, tenemos lo que, bueno, en Chicago le llaman los cumplimientos de criterios iniciales. Un análisis de factibilidad o prefactibilidad, tenemos discusión con André cómo le poníamos, pero bueno, básicamente es como las cosas mínimas que debieran estar, que debieran existir para partir un proyecto de ciencia de datos, ¿ya? Y algunas les van a sonar como bien, quizás repetitivas a otras cosas de innovación que ustedes han visto, porque sí, efectivamente proyectos de innovación tienen cosas en común, aunque en este caso la innovación es con ciencia de datos. Ya que tenemos un problema real y significativo, que tenemos capacidad de actuar sobre ese problema, que es prioritario para la institución, que hay compromiso, prioridad política también puede, ¿no es cierto?, dependiendo de qué tipo de institución somos. Creemos que existen y podemos acceder a datos y hemos identificado los riesgos. ¿Ya? Vamos a hacer una bajada en cada una de estas cosas. ¿Ya? Pero esto, antes de partir un proyecto, la idea es que al menos haya un chequeo, digamos, de sanidad de estas 5 cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y el tema ético, porque vamos a tener el último día como un detalle mayor de la ética, pero cuando estamos en esta etapa hay 3 criterios que son claves para ver si vamos a poder hacer un uso responsable y ético de los datos. Que existe un problema para solucionar. O sea, que somos capaces de generar valor público, generar el bien, ¿ya? Porque si no estamos generando el bien, difícil va a poder decir, va a ser difícil justificar por qué estamos haciendo todo este proyecto, ¿no es cierto? Entonces, 2, que tenemos capacidad de actuar sobre el problema. Tenemos, me refiero como organismo público. O sea, también puede ser que haya un problema súper terrible y que todos quisiéramos solucionar. Pero si mi organismo no tiene la capacidad legal, operativa o de lo que fuera de hacer algo con respecto a ese problema, entonces ¿de qué te sirve analizar los datos? ¿Ya? Entonces, cuando estamos pensando en la ética, en el uso ético y responsable de datos, desde el minuto 1 tenemos que tener valor público que vamos a generar, para eso tenemos que tener un problema real, tenemos que tener capacidad de hacer algo para mejorar ese problema y finalmente tenemos que identificar los riesgos, porque cuando uno se mete a trabajar con datos, tiene que ser capaz de entender cuáles son esos riesgos para poder mitigarlos. Y obviamente en una gran balanza vamos a generar valor, hemos identificado nuestros riesgos, hemos mitigado nuestros riesgos, entonces podemos salir a decirle a todos, sí, este proyecto es importante, es válido, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo. En Chicago crearon una lista le llamaban el Strategic Subject List, la lista estratégica de sujetos. Entonces, la probabilidad de que alguien esté involucrado en un tiroteo como víctima o victimario. Y estimaron esto, ya, ok. Problema real y significativo, efectivamente en Chicago el tema de los tiroteos es complejo, y no es cierto, se muere gente. Capacidad de actuar sobre el problema. Nunca pensaron en eso, entonces de repente tenían el puntaje y se lo mandaban a las comisarías y como que las comisarías como que estaban con el puntaje, era como, ¿qué hacemos? Esto porque hubo una evaluación, por eso les estoy contando esta historia, y la evaluación determinó que no había tenido efecto alguno el proyecto, y claro, algunas comisarías como que les llegaba y no hacían nada, porque como que no sabían qué hacer, en otras como que bueno, no sé, le iban a tocar la puerta a la gente, pero era como una cuestión así, como, ¡ay, tenemos datos! ¡Oh, podemos estimar el riesgo de esto! Mira, en un laboratorio tenemos cierta probabilidad de llegar a un resultado con cierto nivel de certeza. Pero, ¿qué vaya a hacer sobre ese problema? O sea, ¿tenéis capacidad de actuar? ¿Sabéis lo que vaya a hacer? ¿Para qué vaya a generar un modelo predictivo de posibilidad de participar en un tiroteo si no sabes qué vas a hacer con eso? Entonces, eso recibió una cantidad de críticas, justificadas, creo yo, porque obvio, o sea, si no tenéis capacidad de hacer algo, ¿cómo vais a justificar todo ese trabajo? Entonces, desde el día 1, para hacer uso ético y responsable de datos, especialmente de personas acá que trabajen en temas más sensibles, como con seres humanos, quizás porque, no sé, de repente uno trabaja en cosas que son más, no sé, no son tan sensibles, pero todo lo que es el sector social, tenemos que ser capaces de justificar desde el día 1 que vale la pena hacer algo, que somos capaces de ayudar a resolver ese problema, y entonces la ética se empieza a manifestar desde el minuto 1 del proyecto, ¿ya? Entonces, bueno, después el proyecto iteró y todavía existe esto, y ahora le mandan una carta a la gente a la casa.
Pero como que dicen que sirve para los victimarios, porque como que es disuasiva. Entonces le dice como, si tú participas en un tiroteo, estas son las penas que te podrían tocar. Igual yo lo encuentro un poco atroz, pero bueno, ahora al menos hacen algo, ¿no es cierto? Una carta y la teoría del cambio para los que han estudiado políticas públicas es como ya, le aviso, esa persona va a ser menos probable que haga el crimen si es que sabe cuáles son las consecuencias de ese crimen. Pero, no sé, pero esto fue después de como 3 años de tener la cosa funcionando. Entonces, realmente, ¿por qué no hicieron este análisis de factibilidad previo? ¿Ya? Entonces, cuando partimos con un problema, nosotros, en la hoja que les dimos de trabajo, hemos identificado que estas son algunas de las preguntas básicas que, aunque hay una que no está en la hoja, que es un poco lo que decía Viviana, ¿hay alguna solución no basada en datos que sería más factible? O sea, yo sé que acá esto es como predicarle a los convertidos. Acá todos aman los datos, como que si no hubieran postulado este curso. Entonces, pero tiende a haber en la innovación pública como una especie de enamoramiento de la solución. ¿Ya? Y esto pasa en los datos igual. Es como, entonces la gente llega y te dice, es que yo quiero crear un sistema que haga esto. Y es como, ya, ok, ¿qué problema va a resolver? No, es que mi sistema tan lindo que va a hacer esto. Y nunca se le ocurrió pensar en el problema que iba a resolver, si hay un problema o no, si a alguien le importa. ¿Por qué no? Porque yo tengo mi app, en el caso de la innovación tecnológica, que mi app va a ser una cosa espectacular. Y es como, y como a nadie le gusta que le digan que su guagua es fea, entonces están enamorados de la guagua, enamorado. Entonces, bueno, pasa lo mismo en los datos, ¿ya? Y por eso yo les digo, no se enamoren de los datos, enamórense del problema. Y por eso es bueno preguntarse en esta etapa muy previa, oye, ¿hay algo que podríamos hacer que no tenga nada que no sea con datos? ¿Qué o quiénes se ven afectados por el problema? Acá no hay gente de Sernapesca, pero en Valparaíso tenemos varios directores regionales de Sernapesca. Entonces nos contaban de que, no sé si es la anchoveta o el jurel, se están acabando. Algún tipo de pescado se está acabando, otro está como cerca, así como, hay como grados, ¿no es cierto? Entonces, ahí el afectado en ese caso es el pez. Y bueno, y obviamente el ecosistema, ¿no es cierto? El medio ambiente. En otros casos son personas, en otros casos es el ingreso, como en el de impuesto interno, la recaudación fiscal, es la capacidad de actuación que tiene, ¿no es cierto?, el Estado de poder resolver problemas públicos con plata que necesita. Y es necesario no solamente decir quién se ve afectado, sino cuánto y en qué medida. ¿Ya? Y nosotros los vamos a invitar a hacer un ejercicio de realmente cuantificar su problema. Esto es muy importante. Después también hay que pensar cuáles son las soluciones actuales. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Ustedes cuando postularon les preguntamos, una de las preguntas era ¿qué está haciendo actualmente su institución para abordar este problema? ¿Y por qué preguntamos esto? En esta etapa en donde tenemos esta es como la etapa de adopción temprana en la ciencia. ¿Conocen esa? Después vamos a tener que traer la pizarra para acá, pero esa campana como que muestra la adopción de la tecnología, como lo de adopción temprana y qué sé yo. Bueno, estamos yo diría, en la ciencia de datos en Chile, en el sector público, en una etapa de adopción temprana. Entonces, en la adopción temprana es importante buscar mejorar lo que ya está. Por lo tanto, los proyectos que y más encima, la teoría de la innovación pública habla del concepto de los quick wins, de las ganancias rápidas. Si ustedes hacen un proyecto de ciencia de datos para una acción que no existe, si tienen que crear un nuevo programa completamente para poder abordar esa información que generaron, va a ser mucho más lento el poder mostrar que esto sirve. Entonces, no es que no hay que pensar en eso, pero especialmente si estamos partiendo, así como tratando de escoger el primer proyecto que vamos a hacer en el servicio, busquemos un proyecto que mejore lo que ya tenemos, más que el justificar que se vaya a crear algo que no existe, porque especialmente en ciclos de 4 años de gobierno es complejo el tema de que no haya una acción concreta, un proceso concreto que ya exista que podamos influir. Solamente como recomendación. Ahora, a veces un proyecto de ciencia de datos podría ser bueno para diagnosticar algo que justifique, no sé, una gran pedida presupuestaria, por ejemplo,
para algo también. Pero como ustedes son innovadores, la innovación, la inercia es difícil, es bueno partir por donde ya hay algo que no hacemos. ¿Ya? ¿Qué significa tener un problema real y significativo? Hay que contestar varias preguntas. Ya le estuve contando antes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución actual? Si es que la hay. Si es que hay alguna solución que no sea de datos. Una de las clásicas preguntas que nosotros hacemos es como, ya nos dicen, no, es que me gustaría saber quiénes son las personas más ricosas de no sé qué. Y ya, pero ¿y qué haría? No sé, los contactaría. Ya, ¿y tienes capacidad de contactarlo a todos? Sí, obvio que sí. Entonces, quizás si es una política universal, por decirlo así, o tienes capacidad de llegar a todos, porque entonces quizás no es necesario, quizás tu problema no tiene que ver, o lo que vas a hacer no tiene que ver con escoger algunos, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar bastante bien de qué problema estamos hablando, y por eso hay que meterse en la descripción del problema. Lo que aprendan acá les va a servir para cualquier proyecto de innovación, ¿eh? Yo, antes de ir a estar en la UF Ibáñez, yo hacía coaching en el GovLab de la Universidad de Nueva York de proyectos de innovación. Y siempre, así da lo mismo lo que el innovador quería hacer, nunca tenía bien descrito el problema. Entonces, es como algo muy normal, ¿ya? No se sientan como, oh, estoy en falta. No, es lo más normal del mundo no haberse sentado a pensar en el problema. Y de hecho, el laboratorio tiene talleres de ciertas metodologías de diseño centrado en el usuario que te sirven para explorar un problema. Y tienen publicado unas guías que se llaman Permitido Innovar, y hay una que es como ¿cómo innovamos con proyectos de innovación? Y en esa guía, en la primera parte, tiene como herramientas metodológicas para explorar problemas. Entonces, ustedes podrían tomar como parte de un proyecto de ciencia datos, en su primera prefactibilidad, están pensando en el problema, pueden usar herramientas que ya existen de laboratorio de gobierno para entender el problema. ¿Ya? En ese sentido sirve, ¿no es cierto? La etapa de definir el problema es como común a cualquier cosa de innovación, independiente que después yo haga ciencia del comportamiento, haga diseño centrado en el usuario, haga ciencia de datos, ¿ya? Porque hay distintas metodologías de innovación. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando con algunos tipos de problemas. Les voy a contar de uno de los problemas que Andrés algo esbozó, que tiene que ver con este tema de dónde despacho mis ambulancias, ¿no es cierto? Ya vimos el de bomberos, pero concretamente en Cincinnati es una ciudad que hay 300.000 habitantes, ¿ya? Y solo hay 58 vehículos de emergencia. O sea, hay un problema de salud pública, ¿no es cierto?, de que los accidentes vasculares, mientras antes se atienden, mejores son los resultados para la persona y también para el sistema. Y el problema es que lo que se dieron cuenta analizando los datos era que en 27% de los casos donde se despachaban pacientes al hospital después de un incidente de emergencia, no se había despachado ambulancia. O sea, un tercio. Entonces, parece que no estamos siendo muy certeros con nuestro despacho de ambulancia, porque un tercio de los casos tenemos que mandar después a la ambulancia, por lo tanto todos esos pacientes fueron atendidos después de lo que tenían que ser atendidos, ¿ya? Entonces, cuando describimos un problema, tenemos que poder llegar a cuantificar. O sea, al principio es como muy intuitivo, es como, tenemos pocos vehículos de emergencia y 70.000 llamados anuales. Chuta, ya. Puedo intuir que tengo un tema, ¿no es cierto?, de priorización, pero ¿cuál es el problema real acá? ¿Qué está pasando? Bueno, resulta que un tercio de tus pacientes no están llegando suficientemente a tiempo al hospital. ¿Ya? ¿Y qué significa ese un tercio? Bueno, podríamos mirar qué tipo de cosas son, los AVE, los accidentes, no sé, hay distintos tipos de enfermedades, ¿no es cierto? Uno puede empezar a tratar de cuantificar este problema. ¿Ya? Y esa es la etapa de descripción del problema. Y la idea es llegar a una descripción como bien redondita, con harto dato, y que les voy a mostrar algunas. Por ejemplo, la descripción de problemas se puede determinar en una infografía, porque de hecho si hay que ir a vender esta cuestión para que nos den recursos. Por ejemplo, la diabetes en Chicago tienen un proyecto que hicieron el verano pasado. De hecho, cuando la DT, la Dirección del Trabajo, postuló a un programa de la Universidad de Chicago que nosotros promovimos acá en Chile, que es el Data Science for Social Good Fellowship, que es un programa en donde un equipo de alumnos en el fondo te hace un proyecto gratis
de 3 meses. Y había un proyecto en la misma generación de la ADT que era de un grupo de centros de CESFAM, de Centro de Salud Familiar de Chicago, para prevenir la diabetes, ¿ya? Y en este caso era para que poder saber cuando llega una persona a su control como anual, cuáles tienen más riesgo de diabetes, ¿ya? Entonces, si estuviéramos tratando de escribir el problema para ese caso, la diabetes, podemos decir, está creciendo. Esto es mundialmente, ¿ah? 422 millones de adultos tienen diabetes, una persona en 11, 1,5 millones de muertes. Esto es de la OMS. De no sé qué, 3.7 millones por no sé qué. ¿Ya? Se fijan que una descripción de un problema hasta la puedo meter a una infografía, ¿ya? Acá, en una infografía muy simple, me dicen, la diabetes es un problema, mira las consecuencias que tiene. Accidente vascular, ceguera, ya les contó Andrés, ¿no es cierto? Accidente al corazón, falla de riñones, amputaciones. Dos láminas y ya todo nos queda súper claro que la diabetes es un problema que hay que hacerse cargo, ¿ya? Entonces podemos también no solamente escribir, sino que si vamos especialmente a salir a convencer gente para que nos den plata para nuestro proyecto, también tenemos que pensar en cómo podemos visualizar ese problema. Pero también lo podemos escribir. Y aquí está el caso, de uno de los casos que vamos a ver, de envenenamiento por plomo. Entonces, esta es una descripción del problema que existe en Estados Unidos de exposición al plomo. Esta la saqué de la página de la CDC, que es como los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades. ¿Cuál es el equivalente chileno de la CDC? No sé. Como para los que están en salud acá, ¿hay algún equivalente chileno como que ellos se preocupan de todas las enfermedades como epidemias también, no sé. Bueno, pero son un súper buen lugar para cuando uno busca información de salud objetiva. Y entonces ellos en 2 párrafos, nótese, 2 párrafos describen el problema de envenenamiento por plomo. ¿Qué es lo que dicen? Cuantifican 4 millones de ¿qué? De hogares, porque en este caso la unidad es el hogar porque el plomo está en la pintura. Pintura del año 1958 más o menos hacia atrás en Estados Unidos tenía plomo, ¿ya? Entonces, son 4 millones de hogares en Estados Unidos y ojo, hogares donde hay niños, porque el tema de la contaminación por plomo el problema son los niños que se contaminan y tienen daño neurológico terrible, ¿ya? Después dicen, de esos 4 millones, además han logrado medir que 500,000 de niños en Estados Unidos de esas edades tienen ahora niveles de plomo en la sangre superiores a X, y ese X es el nivel en que este centro dice que ya es un problema. O sea, tenemos 500,000 de niños en Estados Unidos que tienen un nivel de plomo en la sangre que es preocupante y que requiere acción. Y más encima hay 4 millones de hogares en donde hay niños. Oye, este es un gran problema. Después nos dicen así como, y aunque queráis, da lo mismo, no existe ningún tipo de nivel seguro de exposición al plomo. Por lo tanto, es como, esto no se trata como de que haya menos plomo, como que 0 plomo. Nuestra meta es 0 plomo en hogares con niños, porque cualquier grado de plomo es peligroso. Dice, te afecta casi todos los sistemas del cuerpo, ¿ya? Y más encima, es difícil de detectar, dice, porque no tiene síntomas obvios. 2 párrafos, problema descrito. En su esencia, podríamos seguir, quizás tenemos más preguntas, lo queremos bajar, pero ustedes tienen que tratar de llegar a una descripción que ojalá 2, 4 párrafos sea pura carne, ¿ya? Y si se fijan acá, ya estoy entendiendo que el problema de la exposición al plomo es grave, afecta a los niños, todo su sistema, o sea, no, hay que evitarlo, hagamos algo al respecto, ¿ya? Y todavía casi se fijan, no estamos hablando nada de ciencia de datos. Esto es el problema que queremos resolver. Obviamente que los datos nos van a ayudar a resolverlo. Y después les voy a estar contando del proyecto que hizo Chicago para abordar este tema. También tenemos un caso de Chile, de DART, que les voy a pedir a las ayudantes que me ayuden y repartan una descripción de problema que les quiero mostrar que esto no solo se puede hacer en Estados Unidos, que en Chile también podemos describir problemas. Este es un caso que está publicado en la página del Laboratorio Gobierno, lo hizo la Chile. Son como estos típicos como casos de estudio que cuentan cómo alguien hizo algo.
pero que en sus primeras páginas y en algunos párrafos tiene, como yo siento, una muy buena descripción del problema. Está de repente un poco más repartida, pero describe, o sea, da buenos datos que nos permiten decir, ah, ya este tema es un problema en Chile. ¿Ya? Entonces quiero que también se lo queden, porque es un buen ejemplo de descripción de problema. Ahora, nótese que ellos pasaron por una incubación del laboratorio gobierno, por lo tanto, tuvieron el apoyo para poder llegar a describir un buen problema. Metodológico me refiero, apoyo metodológico. La descripción acá principal del problema en Chile está, a ver, en la página 174 ya parte en el fondo, ahí empiezan a hacer una descripción global, después bajan a Chile. Nos dan el contexto general, que ya se los mostré, pero después nos dicen en el segundo párrafo, en Chile se estima que hay 1.3 millones de pacientes con diabetes, tipo 1 y 2, y según datos de esta encuesta, solo el 19,7% lo tiene bien controlado. ¿Ya? Después te explica el tema de la retinopatía diabética. En esta página te explica bastante, y después más adelante hay datos interesantes, pero están como más escondidos. Pero en algún minuto habla del problema de cobertura que existe, que habla de las listas de espera, por ejemplo, que la lista de espera oftalmológica es como de 20%, una cosa así. Un 20% de atraso en garantías auge o algo así. Entonces, chuta, igual uno dice, sí, en realidad que hay un problema. Entonces, si se fijan, hay que buscar esos datos que nos ayuden a contar por qué vale la pena usar ciencia de datos para tratar de resolver este problema. Y va a depender mucho de lo que ustedes están haciendo. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio con un problema que viene de uno de ustedes para poder vivirlo en persona, de tratar de cómo describimos un problema. ¿Ya? Quiero que se lleven este nomás para la casa, porque mostramos hartos ejemplos de extranjero, pero igual quiero dar cuenta de que se puede hacer también en Chile. ¿Ya? A ver, el segundo criterio es tener capacidad de actuar. Para los abogados, que no son muchos acá, primero que sea parte de nuestra facultad legal. Actuar me refiero. ¿Ya? Porque quizás nuestra facultad es analizar la información, pero si no tenemos la capacidad de hacer algo al respecto, quizás nos vamos a tener que asociar con el organismo que tiene esa capacidad para poder empezar nuestro proyecto de ciencia de datos. ¿Ya? Para no hacer la lista de los sujetos posibles victimarios y víctimas, mandarla a las comisarías y que no pase nada. Hay que tener cuidado con ese tipo de proyectos, ¿ya? Especialmente cuando vamos a estimar el riesgo de personas, es muy poco ético estimar el riesgo de algo que yo después no puedo hacer algo al respecto. Entonces, de verdad tiene que tener una utilidad. Entonces, bueno, lo que yo les decía, ojalá que tengamos un proceso, un servicio, una acción concreta que aborde este tema, y también que tengamos los recursos adecuados o la capacidad de contratarlo. ¿Ya? Pero estamos hablando de qué tipo de recursos se necesitan en un proyecto de ciencia de datos. Lo vamos a ver también en el último día, pero requerimos gente de TI, requerimos gente de analítica, que a veces está en TI, pero a veces no, puede estar en estudios, como los que saben analizar los datos. Requerimos un gerente de proyecto y requerimos un dueño de proceso. O sea, estos proyectos de ciencia de datos no son proyectos de TI. Son del área de negocio, ¿ya? Del proceso, que va a trabajar con los de analítica, con los de TI. Entonces, es un error para los que están en informática acá, no hagan los proyectos solos, porque así no tiene que estar el dueño de proceso igual de comprometido que la persona de TI, ¿ya? Esta filosofía se aplica no solo para proyectos de datos, sino para transformación digital o cualquier cosa en general, ¿no es cierto? Pero esto es súper importante. Entonces, la capacidad de actuar, facultad legal, acciones, productos, servicios, cosas y recursos. Obviamente que si no los tengo que poder contratarlos, pero ojo, sí van a tener que formar gente internamente. O sea, no es real pensar en externalizar todo esto, porque especialmente cuando llegue el momento de mantener esto o de reconstruir y de hacer sentido los datos, si no tienen gente interna, de verdad que tiene que ser una estrategia mixta. Va a ser difícil también que puedan hacerlo todo sin ayuda externa, eso también es difícil. Solamente quizás algunos servicios están con ese nivel de madurez,
¿ya? Pero sí en la estrategia, especialmente para los que son más, tienen quizás más capacidad de influir en estrategias de capacitación o ese tipo de cosas, hay que pensar en formar a la gente interna también. 3, es una prioridad. Ya, acá, más que ustedes nos digan que es una prioridad porque ustedes creen o les gusta el tema, hay cosas bien concretas que es importante saber. Alguien lo ha manifestado por escrito en un plan existente. ¿Ya? Me refiero a la prioridad del problema, ¿eh? No la prioridad de su proyecto de datos. Como hay que resolver este problema. Está en un plan. Los actuales directivos han manifestado su apoyo, especialmente si es un organismo más político. O sea, puede ser que esté en el plan institucional 2030, pero si el que está a cargo ahora no le interesa el tema, bueno, entonces, olvídense. No vale la pena seguir trabajando, ¿ya? Después, ¿hay consenso de que es necesario mejorar la situación? Aquí este tema del consenso puede ser un poco más amplio, así como consenso social, podríamos decir consenso entre los funcionarios que van a ser afectados, pero claramente se requiere algún tipo de consenso para poder decidir resolver un problema. Y bueno, y cosas que son importantes desde la ciencia de datos es que puede ser de que se vaya a requerir modificar en algo las acciones que ya tengo puestas cuando lleguen el análisis de los datos, cuando llegue la información. ¿Hay algún tipo de voluntad de modificar algo? Eso es importante. Va a haber que hacer gestos del cambio, la clásica palabra de los que son, no sé si hay alguien de recursos humanos acá, pero un proyecto de ciencia de datos relevante va a ser difícil que ocurra sin algo de gestión del cambio también en la operación, digamos, cuando ya esté desplegando ese producto, y validar la solución. También va a ser importante saber si esta cuestión funciona o no funciona. Y eso no se puede en la teoría, en el laboratorio, uno puede tener medidas, que Andrés después se las explicará el último día, algunas medidas de cómo evalúo si algo funciona o no funciona en general, pero eso es en el laboratorio. Después hay que ver si funciona o no funciona en la realidad. ¿Hay más disponibilidad de jureles? O sea, el jurel pasó de, no sé, no creo que sea jurel, pero ya la anchofeta pasó de escaso a no tan escaso. Como que podemos ser capaces de medir eso. ¿Ya? Y obviamente es lo que a veces es más difícil, porque en las políticas públicas es difícil medir el impacto. Pero ahora la DIPRESA con fondo de evaluación de impacto. Así que podemos usar ese. 4, los datos. Esto lo vamos a ver mañana, la segunda clase en detalle, pero cuando uno parte un proyecto, igual tiene que tener esa noción de que si hay datos del tema. Si no hay ningún dato, bueno, entonces no va a ser muy difícil hacer un proyecto de análisis de datos. El primer proyecto va a ser de recopilemos los datos para tener, y eso no es un proyecto de ciencia de datos, ¿ya? Entonces, datos, tenemos que ver cuáles son los datos necesarios, los internos, los externos. No quiero entrar en detalle porque lo vamos a ver después, pero sí les quiero decir que los datos no tienen que ser perfectos. Y está bien, no hay ningún problema, ¿ya? Eso es normal. Ahora, lo que uno tiene que pensar es si van a ser suficientemente útiles para mejorar el statu quo. Les vamos a entregar herramientas en este curso para pensar eso, ¿ya? En esta etapa como de factibilidad, todavía no lo saben, no se angustien, pero cuando luego ya sepan y estén pensando en un nuevo proyecto, siempre en la primera etapa es como, ¿creo que hay datos o no hay datos? ¿Ya? Una cosa como ustedes hicieron para postular, ¿ya? Igual se puede a nivel de olfato, y obviamente que ustedes ahora van a saber más que olfato. Y por último, en esta etapa, por ejemplo, si yo quisiera decir, ya, quiero hacer un proyecto para detectar facturas falsas, si es que la institución ahora no tiene datos sobre cuáles facturas son falsas y cuáles no son falsas, no se va a poder hacer un proyecto así. Entonces, en esta etapa es como, veamos cómo capturamos los datos de la factura falsa, y quizás va a haber un proyecto hacia atrás de que no sé, se iban dejando los papeles de la factura falsa en carpeta, entonces le pago a digitadores, no tengo idea. Pero en el fondo logro tener los datos, esto en el mundo, en China, ahora hay fábricas de etiquetado de datos, le llaman. No sé si alguien leyó una nota del New York Times que contaba esto, porque resulta que si yo quiero crear un algoritmo que reconozca un gato, tengo que tener muchas imágenes que digan gato y otras no gato, gato, no gato, gato, y muchas imágenes. ¿Cómo las etiqueto? ¿Cómo les agrego esto que dice gato y otras no gato? Bueno, entonces en China, como son las fábricas del mundo, bueno, también la fábrica de etiquetado de datos, entonces tú puedes pagar
para que te etiqueten datos. Para el tema de los vehículos autónomos, muy importante, semáforo rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo, verde, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, si es que yo no tengo datos de la cosa que quiero hacer, bueno, entonces probablemente no voy a poder hacer un proyecto de ciencia de datos, ¿ya? Y voy a tener que hacer un proyecto de captura de datos y no voy a perder tiempo. Si nos vamos a meter a resolver este problema con datos, ¿qué tipo de riesgos reputacionales podríamos tener? Ético, de seguridad, de privacidad. Esto es algo que hay que analizar. Después les vamos a mostrar una forma muy detallada de hacer esto, pero por ahora es importante que tengan el enunciado, ¿ya? Y después hay 3 riesgos que son clásicos de la ciencia de datos, ¿ya? Y por eso se los pusimos ahí. Así que aunque ustedes crean que no lo tienen, sí lo van a tener, ¿ya? Uno, que no va a funcionar lo suficientemente bien. Y bueno, es un proyecto de innovación, o sea, puede ser que los datos no den para medir lo que ustedes quieren o no dan los datos nomás, ¿ya? Y por eso también en la ciencia de datos es mucho de iteración, no es como en el software que uno genera un software y lo entrega. Y hay una certeza que voy a tener esta cosa que va a, no sé, a generar certificados de nacimiento. En la ciencia de datos no, hay incertidumbre. Entonces no lo podemos ver como un proyecto de software que va a generar un producto. No, puede ser que en ese proceso nos demos cuenta que la cuestión no funciona, ¿ya? Y no hay problema, es así. Después, que nunca va a ser implementado. Pasa mucho, mira, McKinsey hizo un estudio, 160 proyectos, 160 como iniciativas de uso de datos para el bien común, 30% nomás había sido implementado. Esto es algo nuevo. Vamos, hay mucha gente que se sienta, ustedes hacen un acuerdo con un académico, que le escribe un paper y es como, ¡ay, genial! Y después nunca lo implementan. ¿Ya? Eso es un riesgo cierto. Y después, el otro riesgo es que ustedes vayan a implementar algo y que nunca se va a usar. Y ahí entramos en la parte más de recursos humanos, de tener la área de negocio comprometida, ¿no es cierto?, de la gestión del cambio, ¿ya? La gente no quiere usarlo. Tú no los involucraste desde el principio, entonces no lo usan nomás, ¿ya? Y tenés tu dashboard maravilloso que te analiza, te genera todos los indicadores que tú quieres y nadie lo usa. ¿Por qué? Porque no te sentaste a ver cómo tomaban decisiones, cómo era el proceso, porque no hiciste el cambio, la gestión del cambio, ¿ya? Entonces los riesgos existen. Acá va a depender mucho del proyecto. Quizá un proyecto de, no sé, de análisis del caudal de agua, no sé si hay tantos riesgos reputacionales, de ético, de seguridad. Justo usé un ejemplo, Ivonne, de riesgo de caudal de agua. Y es importante al principio saber si nos estamos metiendo en algo muy espinudo o no. Y de hecho, todo lo que es modelos predictivos de riesgo en servicios sociales, si a ustedes les interesa hacer cosas así, por ejemplo, hay una guía ética que desarrollaron en Estados Unidos muy buena, que es solo para eso. Si yo quiero hacer un modelo predictivo de riesgo en servicios sociales, que ellos le llaman Human Services, pero lo mismo, es como el MDS y otros. Si usted quiere hacer modelos predictivos de riesgo con personas, tienen que desde el principio diseñar el proyecto de una forma muy cuidadosa, porque no es llegar y usar ciencia de datos para ciertas cosas. Para otras, como más podría dar lo mismo, ¿ya? Entonces, va a depender del negocio, la naturaleza de los datos, etcétera. Si hubiera que así, como que si lo tuviéramos que decir a los alumnos, ¿con qué 2 ideas se tienen que quedar? 2 o 3 ideas, después de cada parte de la metodología. Onda, los takeaways le llaman los gringos, le pusimos conclusiones, ¿ya? Que este currículum va a estar en inglés y en español, entonces, al final de cada una de las partes de la metodología les vamos a mostrar esto y les vamos a decir, por favor, acuérdense solo de estas 2 cosas, ¿ya? Y en este caso, de la etapa de prefactibilidad o de análisis de factibilidad, necesitamos que se acuerden al menos de estas 2 cosas, que es, tienen que tener un problema real, significativo, sobre el cual puedan actuar, como institución estamos hablando, y que sea una prioridad y que tengan recursos comprometidos. Si están ahí, pónganse a formular su proyecto. Y si no, mejor no. Busquen algo que sí cumpla con este requisito.